Hay lugares donde la vida no se mide en lo que se tiene, sino en lo que se aguanta. Lugares donde cada día empieza sin certezas, pero con una decisión silenciosa: seguir. Cuba es uno de esos lugares. Y aunque muchos hablan de la isla como si fuera una idea, una postal o un recuerdo congelado en el tiempo, la Cuba real se vive en los cuerpos cansados, en las manos agrietadas y sobre todo en el esfuerzo diario de sus mujeres. Porque si Cuba sigue en pie, no es por discursos ni por promesas, es porque hay mujeres que no se permiten caer. Desde muy temprano, cuando el sol apenas comienza a calentar las calles, ellas ya están despiertas, no por hábito, sino por necesidad. Salen con bolsas vacías, con listas mentales, con la esperanza de resolver algo. Resolver, esa palabra que en Cuba lo significa todo. Resolver comida, resolver jabón, resolver aceite, resolver el día. Y cuando no se puede resolver, entonces se inventa. Pero inventar aquí no es creatividad ligera. Inventar es sobrevivir sin rendirse. Las mujeres cubanas han aprendido a leer la escasez como otros leen el reloj. Saben cuándo hay oportunidad y cuándo no. Saben esperar, saben insistir, saben compartir, saben callar. Y lo más duro, saben sacrificar. Sacrificar su descanso, su salud, su orgullo, a veces su propio cuerpo, para que otros puedan seguir adelante. Porque el sacrificio en Cuba tiene rostro femenino, tiene nombre de madre, de hija, de abuela. Es la mujer que come menos para que alcance, la que guarda una pastilla por si acaso, la que convierte una comida simple en algo digno, la que sonríe aunque por dentro esté agotada. Y esa sonrisa no es mentira, es defensa, es una forma de no dejarse vencer. Hay algo profundamente cubano en esa mezcla de sufrimiento y alegría, en reír en medio del cansancio, en bailar aunque falte casi todo, en hacer chistes cuando la situación aprieta. No es frivolidad, es supervivencia emocional, porque cuando la vida se vuelve demasiado pesada o te quiebra, o aprendes a cargarla cantando, y las mujeres cargan cantando, cargan la casa, cargan la familia, cargan el miedo, cargan la esperanza, cargan la vergüenza cuando hay que tomar decisiones que nunca imaginaron tomar. Decisiones que no se cuentan en voz alta, caminos que no se muestran en fotos, no porque quieran, sino porque no hay opción clara. Porque cuando la necesidad aprieta, la moral deja de ser teoría y se convierte en una lucha interna. Hay mujeres que hacen lo que sea para que sus hijos coman, para que una madre tenga medicinas, para que la casa no se derrumbe del todo. Y lo que sea no siempre se es bonito. A veces duele, a veces pesa, a veces deja marcas invisibles, pero incluso ahí, incluso en ese límite, muchas conservan algo que nadie les puede quitar: la voluntad de seguir. Y aún así, aún con todo eso encima, hay alegría. Hay mujeres que se arreglan aunque no haya a dónde ir, que se pintan los labios aunque el día haya sido duro, que se miran al espejo y se dicen: mañana seguimos. Hay música que suena en una casa sin muchas cosas. Hay cumpleaños celebrados con poco, pero con amor. Hay risas que estallan de repente, como un acto de rebeldía frente a la tristeza. Eso es Cuba, no una tragedia plana, no una miseria sin alma. Es una tensión constante entre el dolor y la risa, entre el cansancio y la dignidad. Y en ese equilibrio frágil, las mujeres son el eje. En Top Rank, creemos que estas historias merecen ser contadas con respeto, sin adornos falsos, sin juicios cómodos. Si tú también crees que el sacrificio silencioso merece ser visto, suscríbete al canal, activa la campana. Aquí no venimos a entretener con ruido, venimos a recordar lo que importa. Y quédate, porque para entender Cuba de verdad, todavía falta entrar en lo más profundo, el esfuerzo cotidiano que no se ve, las decisiones límite y la razón por la que, a pesar de todo, la alegría sigue viva. En Cuba, el día no empieza cuando suena un despertador, empieza cuando el cuerpo decide que ya no puede dormir más. A veces es el calor, a veces es la preocupación, a veces es la costumbre de vivir en alerta. Muchas mujeres se levantan antes de que la ciudad despierte, no por disciplina, sino porque saben que llegar tarde significa no encontrar nada. Y cuando no hay nada, no hay margen para errores. El día se organiza alrededor de una pregunta constante: ¿qué se va a los pellejos a resolver hoy? No qué se vaya a lograr, no qué se va a avanzar, sino qué se va a conseguir para sostener lo básico: comer, cocinar, cuidar, mantener la casa en pie, mantener la calma, mantener la sonrisa. Porque la sonrisa en Cuba no es adorno, es una herramienta. Las colas se vuelven espacios de convivencia forzada, horas de espera donde se comparte información, se intercambian rumores, se hace humor para que el tiempo no pese tanto. Y ahí, casi siempre, hay más mujeres que hombres, mujeres con niños, mujeres mayores, mujeres jóvenes, mujeres que ya aprendieron a esperar sin desesperarse, porque la desesperación no sirve cuando no hay alternativa. En esas colas se ven gestos pequeños que dicen mucho. Una que guarda el turno de otra, una que avisa cuando está saliendo, una que comparte lo poco que consiguió.
es una red invisible, hecha de solidaridad y cansancio, porque cuando el sistema no alcanza, la gente se sostiene entre sí, y en esa red, las mujeres son el nudo central. Después viene la casa, la cocina, el invento, convertir lo poco en algo que parezca suficiente, hacer que una comida sencilla tenga sabor, tenga forma, tenga dignidad, porque no es solo alimentar el cuerpo, es alimentar el ánimo, que el niño no sienta que todo está mal, que la familia no se rompa desde adentro. La carga mental es constante, pensar en lo que falta, en lo que se va a acabar, en lo que no se consiguió, pensar en mañana sin saber cómo será, pensar en todos menos en una misma, porque muchas mujeres hace tiempo que dejaron de ponerse en la lista de prioridades, y cuando la presión se acumula, cuando no hay salida clara, cuando el cansancio ya no se puede disimular, aparecen las decisiones difíciles, las que no se cuentan, las que no se publican, las que se toman en silencio. Hay mujeres que aceptan trabajos informales, mal pagados, agotadores. Hay mujeres que dependen de favores. Hay mujeres que entran en relaciones desiguales porque eso garantiza algo de estabilidad. Y hay mujeres que cruzan líneas que nunca pensaron cruzar. No por ambición, no por gusto, por necesidad. Porque cuando todo falla, el cuerpo se convierte en último recurso. Y esto no se dice con orgullo, se dice con dolor, con vergüenza, con miedo, pero también con una claridad brutal. No había otra opción. Cuando una madre siente que el hambre se acerca a su hijo, el mundo se reduce a una sola misión: evitarlo. Y en ese punto, la moral abstracta deja de existir. Solo existe la urgencia. Sin embargo, incluso ahí, incluso en ese límite, hay algo que sorprende: la capacidad de seguir siendo humanas, de seguir riendo, de seguir cuidando, de no perder del todo la ternura. Hay mujeres que, después de un día durísimo, regresan a casa y todavía tienen energía para escuchar, para aconsejar, para abrazar, como si el amor fuera una fuente que nunca se seca del todo. Y ahí aparece de nuevo la alegría, no como negación del sufrimiento, sino como respuesta, como desafío, como una forma de decirle a la vida: no me vas a quitar esto también. Hay música en una casa donde faltan cosas, hay baile en una calle cansada, hay risa en medio de la dificultad, porque la tristeza constante también mata, y las mujeres cubanas lo saben. Esa alegría no es ingenua, es consciente. Es una alegría que sabe lo que cuesta, que nace después de llorar, no antes. Una alegría que convive con el dolor, no lo reemplaza. Y ese equilibrio es lo que mantiene a muchas de pie. En Top Rank, creemos que este contraste es fundamental para entender Cuba. No se trata solo de mostrar lo duro, ni de romantizar la sonrisa. Se trata de mostrar ambas cosas juntas como son en la vida real. Si este relato te está llegando, si sientes que aquí hay verdad, suscríbete al canal, activa la campana. No por rutina, sino por respeto a estas historias que rara vez se cuentan completas. Y deja un comentario, no para opinar desde lejos, sino para compartir desde la experiencia. ¿Has visto esto? ¿Lo has vivido? ¿Te lo contaron? Porque cuando los dos recuerdos se juntan, se vuelven memoria colectiva. Y la memoria también es resistencia. Porque todavía falta mirar algo más profundo. Lo que este esfuerzo constante le hace a la mente, al corazón, a la identidad. Falta hablar de cómo se aprende a vivir con poco sin perder el alma. Falta entender por qué, a pesar de todo, Cuba sigue sonando, sigue bailando, sigue viva. Hay un momento, después de mucho aguantar, en el que una persona podría romperse. Un momento en el que el cuerpo dice basta, en el que la mente se cansa de calcular, de resolver, de improvisar. En Cuba, ese momento llega muchas veces, pero lo asombroso no es que llegue. Lo asombroso es que, aún así, tantas mujeres sigan de pie, no porque no duela, no porque no pese, sino porque rendirse no está en el repertorio. La mujer cubana aprende desde temprano que la vida no siempre será justa. Aprende que habrá días largos, recursos cortos y silencios incómodos. Aprende a leer los estados de ánimo de una casa entera. Aprende a detectar cuando alguien está a punto de quebrarse. Y aprende, sobre todo, a sostener sin aplausos, a sostener sin descanso, a sostener incluso cuando ella misma necesita ser sostenida. Ese esfuerzo constante tiene un costo psicológico enorme. Vivir en modo supervivencia no es gratis. Produce ansiedad, cansancio crónico, frustración contenida. Produce una tristeza que no siempre se llora, porque no hay tiempo para llorar. Produce una fortaleza que nadie pidió desarrollar, pero que se vuelve imprescindible. Y aún así, en medio de ese desgaste, muchas mujeres conservan algo que parece imposible: la capacidad de disfrutar pequeños momentos. Una conversación en la esquina, una canción conocida que suena de repente, un baile improvisado, una risa que estalla sin aviso. Esa alegría no nace de la abundancia, nace del desafío.
Es una alegría rebelde, una alegría que dice, pueden faltarme cosas, pero no me van a quitar el alma. Y ese espíritu atraviesa generaciones, lo heredan las hijas, lo transmiten las abuelas, se filtra en la forma de hablar, de moverse, de mirar la vida de frente, incluso cuando duele. Hay quienes desde fuera no entienden esto, ven la risa y piensan que no hay problema, ven el baile y creen que todo está bien, pero la alegría cubana no es ignorancia. Es conciencia, es una forma de resistir sin endurecerse del todo, porque endurecerse demasiado también mata. Las mujeres cubanas saben algo que solo se aprende viviendo así, que si pierdes la capacidad de sentir, pierdes la batalla. Por eso cuidan la alegría, como cuidan el último pedazo de pan, como algo valioso, como algo necesario para seguir. Y sí, hay heridas, heridas que no se cuentan, decisiones que dejan marcas, caminos tomados con culpa, con miedo, con silencio, pero incluso esas heridas se integran a la identidad. No como orgullo, sino como cicatriz, como prueba de que se sobrevivió, de que se hizo lo que hubo que hacer, de que no se dejó caer a los suyos. Eso es dignidad en su forma más cruda, no la dignidad limpia de los discursos, sino la dignidad real, la que se ensucia, la que se cansa, la que tiembla. Pero sigue, este video no es para romantizar el sufrimiento, es para reconocerlo, para decir en voz alta que hay mujeres sosteniendo una realidad muy pesada con una mezcla imposible de fortaleza y ternura. Y que eso merece respeto, no juicio, memoria, no olvido. Por eso este espacio existe. Top Rank no es solo un canal, es un lugar para recordar quiénes somos y de dónde venimos. Un lugar donde la nostalgia no es evasión, sino reflexión. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te atravesó de alguna forma, suscríbete al canal, activa la campana. Aquí vamos a seguir contando historias que importan, aunque incomoden. Y ahora te pido algo más profundo que un clic. Te pido que dejes un comentario, no uno rápido, uno honesto. Cuéntanos qué sentiste al escuchar esto, qué recuerdas de Cuba, qué imagen se te vino a la cabeza, qué mujer pensaste, porque cada comentario es una voz que se suma y juntas forman algo parecido a una comunidad. Y la comunidad también sostiene. Comparte este video con alguien que entienda lo que es resistir, con alguien que haya visto a una madre hacer magia, con alguien que sepa que la alegría no siempre nace de la facilidad, sino del coraje. Porque mientras haya mujeres capaces de levantarse después de días imposibles, mientras haya risas naciendo en medio del cansancio, mientras haya manos dispuestas a sostener aunque duelan, Cuba sigue viva, no porque no sufra, sino porque, a pesar de todo, no se rinde. Y esa dignidad, cansada, golpeada, a veces herida, esa dignidad que incluso tiene hambre, es lo más valioso que existe.